Buenos días a todos los que no llegué a saludar. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Quizás conocieron a alguna persona que haya sido marcada con palabras hirientes durante su infancia, o quizás alguno de nosotros ha sido marcado. ¿Vieron esas personas que quizás de chico sus padres le dijeron, por ejemplo, no servís para nada, sos un imbécil, nunca vas a llegar a hacer nada? O tal vez un maestro que le haya dicho, vos nunca vas a llegar a hacer algo, no entendés nada. ¿Cómo marcan esas palabras? Yo he conocido algunos casos. Y la verdad que es bueno ser conscientes del poder destructivo que tienen las palabras. Lo positivo es que las palabras tienen poder también para edificar, también para hacer bien. Así como podemos marcar negativamente a alguien, palabras que tal vez perduran en la mente y en el subconsciente de esa persona por lo largo de su vida, también podemos usar palabras de afirmación, de bendición y de edificación que también le van a quedar por el resto de su vida. Creo que es un buen tiempo en esta serie que estamos haciendo de unos a otros, bendecirnos, edificarnos, amarnos, ayudarnos. Esta serie se llamó Como yo los he amado, ¿no? Cuando Jesús le dice a los discípulos, así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. ¿Se imaginan a Jesús diciéndole a alguno de sus discípulos, vos no servís para nada, nunca vas a llegar a hacer nada, sos un inútil, sos un imbécil? No me lo imagino. Entonces, si Jesús no lo haría con nosotros, tampoco nosotros con los demás. Eso sería una lógica. Al contrario, con el amor con que Jesús nos edifica con las palabras, nos dice, ustedes también edifíquense y anímense con esas palabras. Para esta serie me estoy basando en una búsqueda de la Biblia, en un montón de pasajes que contiene la frase unos a otros. Si ustedes leen sobre todo los evangelios, las epístolas, hay un montón de frases donde las enseñanzas refieren a unos a otros. Ámense los unos a los otros, tolérense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Hoy lo que quiero que reflexionemos es, Dios nos hace iglesia para animarnos los unos a los otros. Dice un pastor en Estados Unidos, se llama John Piper, dice, la perseverancia es un proyecto de comunidad. Esto es la introducción. Nosotros creemos, uno de los principios teológicos reformados es la perseverancia de los santos. Es decir, en síntesis, que si alguien es cristiano, va a seguir siendo cristiano siempre. Y en definitiva, la otra versión es si alguien dejó de ser cristiano, es que en realidad nunca lo fue. Pero Dios dice, bueno, si el cristiano va a terminar siendo cristiano. Y uno dice, bueno, eso es algo que Dios hace. Dios hace que aquellos que llegamos a la fe, que Él nos trae a la fe, Dios va a hacer que perseveremos. Por ejemplo, uno de los versículos fáciles de acordar es el que la buena obra empezó en ustedes será fiel en completarla. Si Él empezó la obra, va a terminar, de alguna manera. Pero eso no quita que Dios use a otras personas y a la iglesia para que cada uno de nosotros perseveremos en la fe. Que Dios lo haga no significa que lo hace solo directo con nosotros. Es lo mismo que la salvación. Nosotros creemos que la salvación es por fe. Y cuando yo comparto la fe con alguien y si esa persona empieza a creer y viene a la iglesia, no es que yo lo convertí. Yo solamente compartí la fe. Dios hizo toda la obra. Pero Dios me usó como medio para llegar a esa persona. Bueno, con la perseverancia es lo mismo. Dios dice que todos los cristianos van a llegar a la salvación y van a llegar a entrar al cielo y disfrutar de la vida gloriosa para siempre. Pero en el medio, Dios dispone que la iglesia funcione como para sostenernos, animarnos, consolarnos, edificarnos mutuamente. Dios usa la iglesia para cuidarnos y protegernos a cada uno de nosotros. Hoy, después de todo lo que hagamos, después de la predicación, después de recepción de miembros, hoy vamos a entregar certificados a los que terminaron alguna fase del discipulado, hay otros que lo están haciendo. Vamos a cantar una canción que no es de alabanza. La mayoría de las canciones le cantamos nosotros a Dios. Nosotros decimos, bueno, Dios, te decimos esto. Esta es una canción más de reflexión, de escuchar
a Jesucristo que nos dice algo, pero la cantamos nosotros, no se la cantamos a Él. Pero es como que Dios nos habla a través del cántico de la iglesia. Dios usa a la iglesia como si fuera Él mismo obrando. Entonces, todo esto es para decir en la introducción que todo lo que hagamos como iglesia para bendecirnos, para ayudarnos, para sostenernos, para animarnos, no es que decimos, si la iglesia funciona perfecto, ya está, no hace falta Dios. Sino al revés, es que Dios trabaja y obra a través de la iglesia para que nosotros podamos ser edificados y que podamos acercarnos más a Dios y mantenernos cerca de Dios y pasar las pruebas que podamos tener. Varias veces hemos escuchado a alguien que dice, bueno, en realidad si Dios está en todos lados, ¿por qué no me quedo en mi casa? Si Dios está en mi casa. Y es verdad que Dios está en tu casa. Te voy a dar más razones si querés para quedarte en tu casa, porque a mí yo no le tengo miedo. Si querés, en tu casa podés encontrar mejores prédicas, porque te metés en internet y hay sermones buenísimos. Hasta incluso que si no te gusta uno, cambiás y escuchás otro que sí te gusta. Así que es bárbaro que te quedes en tu casa. Dios está en tu casa, tenés el mejor sermón que vos quieras porque lo buscás y lo elegís vos en definitiva. Si no te gusta el grupo de alabanza, quédate en tu casa porque en internet tenés grupo de alabanza también. Si no te gusta la canción, la cambiás. Tenés grupo de alabanza en tu casa. No sé para qué vinieron, pero a pesar de que todo lo podemos hacer en nuestra casa, que Dios está y es verdad, que Dios nos escucha en casa y es verdad, que podemos escuchar buenas prédicas en nuestra casa y es verdad, que podemos escuchar buena alabanza en nuestra casa y es verdad. Dios quiere que sus cristianos estén juntos como iglesia para que podamos edificarnos, sostenernos y amarnos, para que podamos como iglesia levantarnos cuando nos necesitamos, para que cuando alguien dice yo tengo una necesidad, tenga otras personas alrededor a quienes le diga necesito que ores por mí, necesito que ores, que me visites, necesito que me des una palabra de ánimo. Eso es la iglesia. La iglesia no es la predicación, la iglesia no es la alabanza, la iglesia es los cristianos juntos sosteniéndonos, animándonos y cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, vamos a orar y vamos a empezar la prédica. Eso fue la introducción. Querido Dios, gracias porque nos reunís como iglesia y queremos, Dios, recibir tu palabra para ponerla en práctica. Pedimos hoy que mientras analizamos estos pasajes podamos escucharte a vos y que podamos también recibir alguna idea concreta en que cada uno de nosotros puede ser útil para animar a las personas que nos rodean, para animar a las personas que lo necesitan, para sostenernos los unos a los otros y ayudarnos en el momento que más lo necesitamos. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Separé 3 pasajes para hoy, cortitos. El primero está en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Los pusimos en el boletín por las dudas que no podamos seguir rápido la predicación. Ahí está para tomar notas. El que quiere tomar notas y que no quiere se lo lleva a su casa o hace como quiera. Pero por lo menos lo tienen ahí los puntos principales con los pasajes que voy a usar por si después quieren repasarlo. El primero es Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Cuando dice el autor a los hebreos: hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron. Y ahí Hebreos viene a citar todo un ejemplo de los israelitas en el desierto. Vamos a tomar estos primeros versículos para entender una de las funciones de ser iglesia. Y una de las funciones de ser iglesia es ayudarnos a vencer, a no ser engañados, a evitar el engaño, y específicamente este pasaje dice evitar el engaño del pecado. Nosotros somos responsables los unos de los otros. ¿Se acuerdan en el principio de la Biblia, cuando Caín y Abel salen al campo y Caín mata a Abel?
cuando Dios se le aparece a Caín, le dice, ¿qué has hecho? Caín dice una palabra muy dura. Dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy yo responsable de lo que le pase a mi hermano? Ni se gasta en contestarle Dios. Obvio que sos responsable de tu hermano. Hay una responsabilidad fuerte de los unos con los otros, y no solamente con los hermanos de sangre, sino con los hermanos de la fe. Acá en Hebreos, el autor de los Hebreos no le está hablando a una familia, le está hablando a una iglesia. Y dice, cuídense los unos a los otros, para que no sean engañados. Cuiden de que no haya entre ustedes un corazón pecaminoso. Cuídense entre ustedes. Dice que no haya un corazón incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. En realidad, si hacemos un resumen del versículo, es cuídense que nadie se aparte del Dios vivo. Es una responsabilidad que tenemos que no podemos cumplirla si cada uno está en su casa mirando la televisión, el sermón de un predicador famoso. No estoy en contra, todos podemos hacerlo y yo disfruto a muchos predicadores. Pero esos predicadores no me van a venir a visitar a mi casa cuando yo esté necesitado de una palabra de aliento. Pero los que me conocen, sí. Los que me conocen van a orar por mí. Los que me conocen me van a llamar por teléfono. Me van a dar una palabra de aliento. Entonces Hebreos dice, cuídense, anímense, protéjanse. Y el versículo 13 me gusta mucho, porque incluye una palabrita que a mí me parece que desde la fe hemos perdido. Dice, mientras se diga hoy. Hay un amigo mío que usa una frase, dice, mientras yo esté de este lado del césped, tengo mucho para hacer. Dice, algún día voy a estar del otro lado del césped, pero mientras esté de este lado del césped, tengo tanto para hacer. A mí me parece que los cristianos perdimos el valor y la fuerza del presente hoy. Escucharon tal vez algún momento, hay muchas frases motivacionales y movimientos que dicen, disfruta el hoy. No importa el ayer, no importa el mañana, hoy es el único día que importa. De alguna manera lo que está diciendo, haz lo que quieras hoy. Total, no importa el resto. Y a veces me parece, esto es una autocrítica, que los cristianos o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, pero nos perdemos de vivir en el presente. Pero con un concepto diferente del carpe diem, del haz lo que quieras, total, hoy es el único día que importa. Un concepto distinto. Nosotros los cristianos nos importa mucho lo que pasó en el pasado. Porque en el pasado, en la historia, Jesucristo murió en la cruz para que nosotros tengamos presente. Nosotros no podemos vivir sin el pasado. La Biblia nos insta muchas veces que no nos olvidemos lo que pasó. La historia es fundamental para que nosotros sepamos quiénes somos hoy. Pero también, a veces los cristianos vivimos en el futuro, vivimos con la esperanza. Vivimos, un día se van a acabar los problemas, un día vamos a estar en los cielos con el Señor, un día ahí, y es verdad. La Biblia nos dice que tengamos esperanza y que tengamos futuro, perfecto. Pero entre ese pasado y ese futuro tenemos el presente hoy. Y los cristianos necesitamos saber que hoy es un día muy especial, porque hoy es el día que Dios quiere que vivamos la fe. Incluso más, les digo, cuando la Biblia habla de la esperanza, no habla de la esperanza en un sentido teórico, futurístico, sino habla de la esperanza, de cómo esa esperanza nos modifica la forma en que vivimos hoy. Dice que la esperanza nos modifica y nos hace vivir más confiados y enfrentar más confiados los problemas que podamos tener. Dice Pablo en 1 Corintios, hoy es el día de la salvación. Es raro, él escribió más o menos en el 65 después de Cristo. Así que la perdimos. Llegamos tarde. Llegamos como 1950 años tarde al día de la salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Hoy es el día de salvación. Que es un hoy permanente, un hoy presente, un hoy de siempre en la actualidad. Y es verdad que mañana también será el día de la salvación, y es verdad que la salvación se consumará en la plenitud cuando entremos en la gloria. Esa es la consumación de la salvación. Pero hoy es el día de la salvación. ¿Qué implicancia tiene eso para el pasaje concreto que nos está diciendo el autor a los Hebreos? Hoy es el día en que somos comunidad. Por eso animémonos los unos a los otros para hoy poder sostenernos. Después dice ahí, versículo 14,
nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, de vuelta lo repite, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Nosotros, un poco en una frase más normal, decimos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos percepción de futuro, tenemos esperanza de futuro, pero hay cosas que son para hoy, no son para mañana. Poder acercarnos a Dios, poder animar al otro, es hoy. Una frase con la que vamos a terminar hoy la reflexión es, hoy podés hacerle bien a alguien. Hoy podés pasar desapercibido. Quizás hoy ves que alguien necesita ayuda y decís, bueno, hoy estoy cansado, mañana. Pero hoy es el día que esa persona necesita tu ayuda. Hoy es el día que esa persona necesita un llamado. Hoy es el día que esa persona necesita una oración. Vamos al segundo pasaje que está también en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Más hacia el final de la misma carta, dice el mismo autor, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Un mismo principio, me parece que en esa época tal vez no tenían en su casa las predicaciones online, ni grupos de alabanza que les toque la canción que ellos querían, pero igual tenían el mismo problema, que algunos tenían pachorra. Tenían, hoy no tengo ganas de congregarme, de ir a juntarme con la iglesia, hoy no tengo ganas. Y sin embargo el autor de los Hebreos dice, sí, hoy es el día que necesitas. Pero el autor de los Hebreos lo plantea con una razón muy fuerte. Ubiquémonos en el primer siglo después de Cristo, en tiempos de potencial persecución absoluta. O sea, potencial persecución significa que hay tiempos y algunas cartas son evidentemente en tiempos de persecución. Algunas cartas se sabe que había mucha persecución y la iglesia sufría muchos martirios. Hay otras cartas que se piensa que no estaban en persecución, pero en el primer siglo siempre había una persecución potencial. Es decir, siempre había posibilidad de que cayera una nueva persecución. Entonces, ¿qué está diciendo Hebreos? Y especialmente hay dos diferentes formas de interpretar la última frase, cuando dice, con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y algunos lo interpretan diciendo aquel día de Cristo. Es decir, que más todavía ahora que se acerca el día en que Jesucristo venga para buscarnos y para entrar a la gloria venidera. Y junto con otros biblistas, a mí me parece que no es el caso, porque Hebreos no está hablando tanto de la vida venidera. Y en realidad, hasta incluso, no sé si tendría demasiado sentido la importancia de congregarnos si ya total Jesucristo viene. Me parece que cobra mucha fuerza esto si el autor de los Hebreos está pensando, con más razón ahora, porque se acerca el día de la persecución. Congreguémonos ahora que podemos, porque tal vez después no podamos. Fortalezcámonos ahora mientras podamos. Animémonos los unos a los otros. Mantengámonos firmes, sostengámonos, edifiquémonos mientras podamos, porque tal vez llegue un momento en que no podemos. Hoy es el día en que somos llamados a fortalecernos y animarnos. ¿Vieron esa propaganda que había de Pachorra? Yo lo dije, después digo, capaz que algunos no sabían quién era Pachorra. Pachorra es ese tipo de especie de monstruito que parece que viene a ahogarte. Y hay muchos, hay uno de la oficina, hay Pachorra que te viene al niño de la escuela, hay un Pachorra que quiere que no vayas a jugar al fútbol. Hay muchos comerciales de Pachorra, pero siempre en el comercial vencemos a Pachorra. No sé si serviría con un yogur domingo a la mañana, pero sí sirve pensar qué es lo que me frena y me traba a veces de estar animado y fortalecido para levantarme y saber dos cosas: que yo necesito que la iglesia me fortalezca, y segundo, que la iglesia necesita que yo vaya a fortalecer a otros también.
Porque tal vez alguno dice, uy, no necesito, estoy bien, vamos para arriba, estoy... Bueno, si estás bien, buenísimo, te necesitamos. Si vos estás bien y no necesitas a la iglesia, ¡qué bueno! Por favor, no dejes de congregarte porque hay otros que necesitan que vos vengas con tu fuerza, con tu ánimo, para poder bendecir y edificar a otros. Así que siempre el Evangelio nos llama a poder unirnos como iglesia para ayudarnos. Voy a ir al tercer pasaje, tercer y último, que es en Primera Tesalonicenses. Pablo en Tesalonicenses sí habla mucho de la segunda venida del Señor, así que cambiamos un poco de contexto. Pablo acá está preocupado porque sabe que se acerca el final del mundo y dice, hermanos, versículo 13 del capítulo 4, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Pablo está hablando, dice, si nosotros creemos que en Cristo somos salvos, que Cristo nos da la nueva vida, que en Cristo podemos entrar a la vida eterna, y sí, evidentemente había gente triste que decía, no, pero mi bisabuelo falleció y falleció antes de Cristo. Entonces Pablo dice, no se preocupen, no quiero que estén tristes. Dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. ¿Ven el cambio de contexto? Pablo sí está diciendo, anímense con perspectiva de la esperanza. Hebreos está diciendo, anímense con perspectiva del potencial peligro. Son dos razones diferentes, pero la acción consecuente es la misma. Anímense los unos a los otros. Uno dice, anímense porque no sabemos qué nos puede pasar, porque necesitamos a la otra persona, porque necesitamos fortaleza, porque necesitamos ánimo para enfrentar las dificultades que tenemos. Y otro dice, anímense porque ya falta poco para que Cristo vuelva. Anímense porque falta esa esperanza que nos dé fuerzas para el presente, para el día de hoy. Ahí está presentado en el versículo 18, cuando dice, esto termina una nota lingüística que me parece interesante, cuando dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, usa la palabra griega parakaleo, que en otros contextos se lo aplica al Espíritu Santo. Parakaleo generalmente en todo el Nuevo Testamento se refiere al Espíritu, que es aquel que viene al lado para sostenernos, para animarnos, para defendernos en realidad. Algunos hasta incluso lo traducen como abogado defensor, pero es el que acompaña, el que está parado al lado tuyo en la dificultad. Pero acá en este pasaje Pablo usa esa misma palabra, no para el Espíritu Santo, sino para los unos a los otros. Para que unos a los otros estemos parados al lado. Estemos al lado acompañando, sosteniendo, fortaleciendo y defendiendo. Es una acción en realidad atribuida a Dios, pero delegada a la iglesia. Por eso es lo que digo, que como cristianos nosotros creemos que Dios es responsable de nuestra salvación. Pero Dios elige usarnos como medios. Dios es responsable de la evangelización, de transformar corazones. Sí, obvio, pero Dios elige que nosotros seamos los que llevamos las buenas noticias, que compartimos la fe. Dios es el encargado que nosotros podamos perseverar frente a las pruebas. Sí, claro, pero Dios también elige a la iglesia para llevar a cabo esa función. Conclusión, la iglesia existe para animarnos, para reunirnos, para sostenernos, para fortalecernos. Y que juntos podamos evitar el engaño, vencer la pachorra y también edificarnos y mantenernos y fortalecer la esperanza. Somos responsables los unos de los otros. Y hoy es un día
que podemos pasar desapercibidos. Vine a la iglesia, estuve, canté, escuché, me fui a mi casa tranquilo. Podemos todos pasar desapercibidos, todos podríamos tener derecho a que nadie se dé cuenta que estuvimos acá. Pero también hoy puede ser un día que le puedes cambiar el día a alguien. Hoy puede ser un día que alguien te agradezca porque le dijiste unas palabras de ánimo. Hoy puede ser un día que alguien se dé cuenta que necesitas oración. Hoy puede ser un día que le cambiemos la vida al otro. Así que animémonos los unos a los otros. Para esto hace falta mínimo 2 cosas. 1, estar despierto y estar con ganas, deseo y voluntad de ayudar a otro. Fundamental. Es decir, yo tengo ganas de decirle palabras de ánimo y de aliento a alguien. La segunda es vencer la vergüenza. Si somos vergonzosos, difícil que podamos acercarnos a alguien y decir, mira, hoy voy a orar por vos. Hoy quiero decirte una palabra. Mira este versículo, quiero compartírtelo. Mira, hoy me alegro de haberte visto y quiero orar por vos. Venzamos la vergüenza. No vamos a quedar mal por decir unas palabras. Y si quedamos mal, no importa. Le hicimos bien a alguien, listo. Con eso nos vamos contentos. Así que vamos a orar y ver que cada uno en la oración perciba de parte de Dios cómo hoy le puedo hacer bien a otro. ¿De qué manera puedo yo ser usado en las manos de Dios para sostener, para edificar y para animar a otro que Dios haya traído hoy cerca mío? Querido Dios, nos acercamos a vos porque te necesitamos. Y nos acercamos los unos a los otros porque vos dispusiste que nos ayudáramos, que nos sostengamos, que podamos bendecirnos, edificarnos y ayudarnos los unos a los otros. Dios, aceptamos el desafío hoy, no solamente de estar con vos y de escuchar una prédica y de ser partícipe de las alabanzas, sino que nos desafiamos hoy a estar los unos con los otros, a ser parte de una comunidad. Por eso, Señor, valoramos el reunirnos juntos para cantarte, para vivir la fe juntos, no para excluirme y encerrarme solamente con vos en mi habitación, sino que aceptamos tu desafío de salir de nuestra habitación, acercarnos a las otras personas que vos pusiste alrededor, hacerles bien y recibir el bien que nos puedan hacer. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad que nos animamos mutuamente. En el nombre de Jesús. Amén.